Hace pocas semanas el país volvió a horrorizarse con los relatos crudos de los falsos positivos, uno de los crímenes más atroces de nuestra historia. Testimonios que nos recordaron de lo que somos capaces cuando nos dejamos llevar por la deshumanización y la sed de venganza. Pues después del horror se está escribiendo un nuevo capítulo, el de la reconciliación. Un salto esta vez no al vacío, sino al perdón. Andrés Sanín volvió a visitar al teniente Juan Esteban Muñoz, uno de los victimarios, que ha querido sanar las heridas de las víctimas y las propias, pero con un salto mortal. Yo he estado muchas veces parado al borde de un edificio, asomado por la puerta de un avión, con un traje de alas al borde de un abismo listo para volar. Uy, pero yo no he temblado así como he temblado al frente de una mujer a decirle yo fui quien causaba daño y vengo a pedirle perdón. Él se abrió y él nos contó su historia, nos contó todo lo que le había pasado. Yo le dije a él, usted tiene la estatura de mi hijo y usted es igual de alto a mi hijo. Qué mejor acto simbólico de recuperación de esa confianza y de volver a unir esos lazos que depositar mi vida en tus manos y saltar juntos de un avión. Y pues, subirse a un avión, volar a 10.000 pies de altura y abrazados uno al otro, dar un salto impensable hacia el perdón. Eso es lo que están a punto de hacer dos personas que podrían ser enemigos a muerte. Rubiela Giraldo, una de las madres de Soacha que perdieron a sus hijos por los infames falsos positivos, y el paracaidista Juan Esteban Muñoz, un exteniente del ejército condenado por 4 ejecuciones extrajudiciales que decidió ponerle el pecho a su pasado y entregarse a un proceso extremo y muy riesgoso de reconciliación. He recibido panfletos, me han llegado mensajes de números que no conozco, que el teniente guerrillero, que te vamos a matar, que te prohibió la amistad con las resentidas de las madres de falsos positivos y demás. Un montón de cosas, pero también he recibido un montón de palmadas en la espalda de apoyo silencioso. Lograr abrazarse y superar el abismo que los separaba antes de llegar tan alto no fue nada fácil. Rubiela cargaba con una mezcla venenosa de dolor, desconfianza y hasta sed de venganza con la que empezó a sentir cuando su hijo Diego Armando desapareció y se convirtió en uno de los 6.402 jóvenes inocentes que ejecutaron, según la JEP, miembros del ejército como si fueran guerrilleros. A mi hijo me lo acribillaron. Yo la verdad no lo vi. Me metí en mi trabajo. Yo no iba a ningún lado. No quería hablar con nadie. Todo ese dolor a cambio de permisos, de medallas o movidos por una sed de venganza, con la que encegueció al teniente Muñoz cuando la guerrilla le mató a un compañero del ejército y otro militar le hizo creer que haría justicia, ejecutando a quienes no tenían nada que ver. Pensé que el camino era ese y que tenía que arrasar con todo lo que oliera a guerrilla. Y creía que unas vidas valían más que otras. La cagué de forma gigantesca. Aparte estaba en un entorno donde como que me empujaba este es el camino y me daban palmaditas y me decían muy bien. Cuando esas ejecuciones dejaron de ser medallas al heroísmo y se convirtieron en uno de los escándalos más atroces de nuestra historia, Juan Esteban huyó a Europa, se ocultó bajo el anonimato de 11 identidades falsas y empezó a vivir como instructor de paracaidismo. Me presentaban a alguien y ya estaba diciendo mentiras porque estaba diciendo otro nombre, de no poder sostener una amistad, porque claro, todos sus amigos sentían que yo estaba ocultando algo, que había algo oscuro. Pero así huyera de sí mismo saltando desde donde fuera, sentía que lo perseguía la culpa y no encontró otra salida que entregarse a la justicia de la JEP, perder la libertad y enfrentarse a la verdad. Yo pensaba que le estaba huyendo a la policía, o a la cárcel, o a la fiscalía y la pena que tenía que afrontar. Pero no, era al confrontarse, al mirarme al espejo y decir, mi lugar es la cárcel, tengo que pagar y acá debo estar. Cuando lo visitamos hace años, en una cárcel militar en Facatativá, Cundinamarca, no era ni la sombra de esa máquina para matar en la que se había convertido. Un tipo rudo capaz de enfrentarse a una emboscada guerrillera sin temblar. Un paracaidista capaz de saltar desde los lugares más insospechados.
cuando en las mañanas te levantas al espejo y te vas a lavar los dientes, si lo que ves en el espejo no te gusta, eso es muy complicado. Ya sin la inercia de la guerra sucia, la idea del perdón y la reparación le empezó a dar vueltas en la cabeza y dio el primer paso: crear un programa gratuito de entrenamiento personal en el gimnasio del batallón para víctimas del ejército, al que llamó The Peace Factory, la fábrica de paz. Empecé a reparar en la manera que yo creía que se reparaba, ¿no? Hubo un momento en el que dije, bueno, yo voy a dar gimnasio gratis para las víctimas y con esto reparo. Sí. Y resulta que no, que eso no es reparación. Dándose puños y patadas hasta con el fantasma de sus culpas, empezó a recibir amenazas de muerte, pero siguió poniéndole la cara a las víctimas. Y en una charla que organizó en el batallón, conoció a madres de Soacha como Rubiela y a una que sería clave en esta historia, Cecilia Arenas. Allá fue durísima, fue implacable. ¿Qué te dijo la primera vez que se vieron? No, me dijo, esto no es ninguna reconciliación, a lo mejor una conciliación. Porque usted lo militan, eso mejor dicho, fue súper, claro, una mujer dolida. Yo visito mucho las cárceles y yo sé que para sus rebajas de pena ellos tienen que hacer un proyecto de vida. Entonces yo de una le dije, usted nos invitó acá porque necesita hacer un proyecto de vida. Pues para algunas personas es fácil aceptar, para otras no. Eran 12 mujeres que habían perdido a sus hijos o a sus familiares. Y en el momento en que estaba como más caliente la conversación, hubo una que me levantó y me dijo, ¿qué se siente haber matado a alguien? Y pues, lo único que siente es vergüenza, remordimiento y asco por ti mismo. La culpa y el sueño loco de poder saltar en paracaídas con las víctimas de los falsos positivos lo seguía desvelando. Y un día, en pleno confinamiento por la pandemia, le llegó la noticia de su libertad. Me llegó un mensaje, una amenaza, donde decía, te felicito, te acaban de dar la libertad, espero que aprendas a cerrar la boca y ten cuidado con las amistades que tienes, incluyendo las resentidas estas de las madres de los falsos positivos. Y yo me quedé me llegó la libertad. Y a mí nadie me había contado nada. Salió de la cárcel a reparar víctimas y rehacer su vida como instructor de paracaidismo en una escuela en Girardot, sin saber que una mezcla de miedo y paranoia lo iba a traicionar. Yo salgo libre el 30 de julio. Y yo siempre había soñado que si salía por la mañana, por la tarde ya iba a estar saltando. Y no. Tuve la oportunidad de ir a casa de alguien que vivía en un 10º piso. Me asomé por el balcón. Pánico. No puede ser. Yo no voy a volver a volar nunca. Esto no es para mí. Sí, total. Me dio durísimo. ¿Te dio miedo a las alturas? Me dio pánico. Ese miedo era muy extraño en un tipo con cerca de 4.500 saltos desde edificios o plataformas de todo tipo. Pero el peso de su pasado era tal que entró en pánico cuando Cecilia lo invitó a comer a su casa en Soacha y se sentaron frente a frente, sin ningún testigo o protección entre los dos. Toca quitarse las estrellas, toca quitarse los soles, toca despojarse de todo orgullo. Y eso es la parte complicada. Él llegó asustado, tanto fue tan asustado que yo le iba a ofrecer el almuerzo y él se me metió a la cocina y se paró al pie de la estufa así. Y él estaba pendiente de todo lo que yo hacía. A ver si lo iba a envenenar, pues. Sí, después me lo dijo. En el primer encuentro que íbamos a tener, que fue en tu casa, un montón de gente que me quiere y que se preocupa por mí, me decía, no le vaya a recibir nada de comer a esta señora porque lo van a envenenar. Ah, no, tranquilo, que a mí me dijeron, pilas gordita, porque ese man la puede matar ahí en la casa. Ay, putas calomnias. ¿Y yo comí en tu casa? Con Cecilia fue el comienzo de una terapia muy poderosa contra el odio, la venganza y la desconfianza, basada en la rehumanización del otro y en un proceso de 4 elementos fundamentales: la tierra, el fuego, el agua y el aire, que le ayudó a crear el psicólogo Aníbal Fernández, un experto en procesos de reconciliación que se entregó a su causa tan pronto vio que sus abrazos con las víctimas no eran abrazos forzados, ni para la foto. Son 2 corazones latiendo. Y ahí, en el silencio, nos encontramos. Más allá de las posiciones políticas, más allá de los rótulos que la sociedad nos venda, es en el abrazo. Y el ejercicio del abrazo es un ejercicio que humaniza, que te quita toda coraza de soberbia, de orgullo, y te hace reconocer desde la sensibilidad y desde lo que somos básicamente, humanos. Con Cecilia, que fue la pionera,
Hicimos una caminata larguísima, hicimos una siembra con todo este tema de la tierra, de autoconocimiento, de perdonarse a uno mismo, cosas muy, muy desgastantes físicamente. Luego nos fuimos al río Magdalena, donde hicimos también otro ritual de bañarnos en las aguas del río Magdalena y resignificarlo, un río que ha cargado tanta sangre. Luego, en una fogata, esa parte del fuego, de fundición, de quemar algunas cosas que queremos que se hagan humo y aprovechar el fuego para fundir, para purificar. Y llegó el aire y tocaba saltar de un avión. Se tenían ya tanta confianza que Cecilia había pasado una noche en la casa de Juan y había superado el miedo a dormir con el enemigo. Pero lanzarse juntos al vacío ya era un salto a otro nivel. Había miedo y había tal, pero igual que yo cuando me subí al avión que temblaba, igual estaba muerta de miedo, pero aún así iba con esa confianza. Y salimos a volar y hay un momento en el que volando ya abre los brazos y suelta y se le dibuja una sonrisa. Cecilia, que era la mujer más incrédula al principio, ¿Lo logramos? fue el ejemplo a seguir de otras madres de Soacha, como Rubiela, Gloria y Beatriz, las tres valientes que aceptaron unirse a un retiro de reconciliación que organizó Juan Esteban en un hotel cercano a Girardot con su Fundación Fraterno, y otros condenados por falsos positivos, a los que también perseguían las culpas, las amenazas, los atentados y la paranoia de ser ajusticiado hasta por sus muertos. Yo tenía pesadillas que me estaban persiguiendo y yo estaba uniformado y les disparaba y no se caían. Y me alcanzaban y me tumbaban y me iban a apuñalear. Y ahí me despertaba, o a veces por ahí la persona que estaba al lado reaccionaba contra la persona que estaba al lado. Uno de los ejercicios de reconciliación más poderosos entre víctimas y victimarios estuvo en manos de Julián Aponte, un experto en solución de conflictos en todo tipo de relaciones. Consistió en pintar un florero, como si criaran a uno de sus hijos, y al que después de dejarle alma y corazón, un golpe violento rompió en 1000 pedazos. En los conflictos, muchas veces es un tercero el que viene y nos destruye la vida, como le pasó a estas personas, y te puso la vida en pausa. La desboronó, como pasó con la jarra. Como que la vida se le derrumba a uno. Yo sentí de todo. Se fueron sentimientos encontrados. Yo sentí de todo, de todo. Ven acá, Ruby. Tras revivir el dolor que sintieron con la desaparición y muerte de sus hijos, el siguiente paso fue el de unir fuerzas y entre víctimas y victimarios empezar a reconstruir las heridas del pasado. Casi todo pegó ya. Nunca va a quedar igual a como estaba antes, pero tiene un sentido diferente. Ejercicios como ese y una convivencia extrema ayudaron a bajar poco a poco sus defensas, a ponerse cada uno en el lugar del otro y hasta ser capaces de cantarle al teniente el feliz cumpleaños, como si fuera su hijo y no un antiguo miembro de ese grupo armado que se los arrebató de golpe. Después de 3 días de retiro, acompañamos a Rubiela y al teniente Muñoz a completar el último elemento de un ritual de reconciliación sin precedentes. Hay que decir la verdad, te tienes que quitar el orgullo y ponerte a disposición de la otra persona y decir, hey, la embarré, pero aquí estoy. Con mis defectos, con todo, con mis cagadas, pero aquí estoy. Yo me siento que yo estoy liberándome ya. Mi corazoncito tiene que estar limpio ya. Mientras la preparan para el salto y revisan que cada cuerda esté perfecta y no exista ningún riesgo de accidente, Ruby nos jura que no está nerviosa. Pero cuando ya llega el momento de la verdad, detrás de sus palabras y su sonrisa de emoción, un temblor en las piernas la delata. Nos contó. Yo lo estoy haciendo por liberación y para un perdón. Y eso vamos a hacer. ¡Vamos a volarla, Ruby! ¡Hey, Ruby! Arriba, muy arriba, el teniente la abraza. Voy a volar como un águila. ¡Eso! Y sin más palabras, saltan al vacío en caída libre. Desde el suelo los seguimos con la mirada y bajo un sol enceguecedor, finalmente vemos un punto amarillo en el cielo que va creciendo y creciendo hasta convertirse en la imagen perfecta de la reconciliación. Dos personas separadas por los odios y la violencia criminal de una guerra sucia, volando abrazadas hasta aterrizar y convertir un duelo eterno en la sonrisa liviana del perdón.
¡Ay, Dios! ¡Qué felicidad! Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.